Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad que nos siguen por el 89.5 de FM y a la gente que sigue esta emisión de Tetras por TV UAC en el canal digital 24.1 o en el canal de YouTube de TV UAC Presenta. Los saluda Ángel Valderas Puga, está conmigo nuevamente la maestra Rocío Méndez, que ya se recuperó de una lesión, ya me enseñó, la operaron de la mano, trae una cicatriz, pero bueno, ya se reincorpora con nosotros. Este programa es en vivo, se pueden comunicar con nosotros al teléfono central de la universidad 192-1200, extensión 37120 o al 192-1293, siempre precedido del 442. Para mensajes de texto nos pueden escribir al 442-344-1404. Se pueden comunicar con nosotros en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Agradecemos a nuestro productor, Emanuel Villagrán, y les recordamos que este programa se retransmite todos los sábados a las 5 de la tarde y que nos pueden escuchar por internet en radio.uac.mx y tv.uac.mx. Bueno, pues Rocío, buenos días. Buenos días. Qué bueno que ya estás de regreso, qué bueno que ya te recuperaste de tu lesión. Siempre las intervenciones quirúrgicas pues, son latosas, ¿no? Sí, hay que tener paciencia. Paciencia, son delicadas, hay que irse a la recuperación, las terapias y ese tipo. Pero bueno, ya tenemos a la maestra Rocío. Y el tema que elegimos para hoy es un tema fundamental. Es un tema que tiene que ver con el primer informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, la que por cierto estará en Querétaro este sábado en la tarde a las 5 de la tarde. Todavía no se ha confirmado si su visita será en el auditorio José Ortiz de Domínguez, ahí en Constituyentes, o en el Centro de Congresos. Creo que apenas se está afinando la agenda. Lo que sí está claro, porque las informaciones coinciden, es que este sábado estará la doctora Claudia Sheinbaum en Querétaro como parte de su gira a nivel nacional en los 32 estados de la República, que va a ser una gira sectorializada, porque la doctora ya presentó el 1 de diciembre su informe ante el Congreso. 1 de septiembre presentó su informe ante el Congreso, que es un informe del Estado de la Nación en todos los rubros, que se presenta a nivel federal. Y la doctora comenzó la semana pasada, estuvo ya en Coahuila, estuvo en Durango, estuvo en Nuevo León, estuvo en Veracruz, estuvo en Tamaulipas, porque ahora, y de esa visita a Querétaro forma parte de ese marco en donde ahora la doctora viene a Querétaro, sí a dar pues a los que tengan la fortuna de estar ahí, la parte de informe federal de lo más relevante, pero también lo que se ha apoyado a Querétaro, que eso es lo que está haciendo en estos 32 estados de la República. Entonces, la doctora Claudia Sheinbaum estará en Querétaro este próximo sábado 13 de septiembre a las 5 de la tarde, lugar por definir. Rocío presentó el informe. 1,200 páginas, poco más de 1,200 páginas, de los cuales, pues, salvo los especialistas en economía, en ciencias sociales, cada quien toma su pedacito, en salud, en ciencia y tecnología, pues cada quien toma su pedacito y analiza lo que más le interesa. Nosotros no podemos hacer eso porque pues, el documento es muy largo. Sí queremos destinar todo el programa al tema, vale la pena y además hay material suficiente. Pero
Pues vamos a comenzar, Rocío. A nivel global, comenzamos, si quieres, con la parte de economía y finanzas. ¿Qué nos dijo la doctora Claudia Sheinbaum en su informe? Bueno, a mí me parece, antes de entrar a los datos que sí son muy significativos, también importante hacer mención de que estos resultados que ella presenta son resultados de los últimos 2 años, del 2022 al 2024. Y que son resultados muy significativos porque en relación a los años anteriores, varios sexenios anteriores, muestran un avance importante en el desarrollo económico del país. Lo que desde la visión de la 4T implica no solamente el crecimiento económico, sino que también el desarrollo lo vaya acompañando. Es algo que funciona, digamos, para una nación y que en el caso específico de nuestro país, pues está mostrando los resultados. Obviamente lo que se haga a partir de que está nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en la presidencia, que va cumpliendo pues todavía no cumple su primer año hasta octubre, los resultados se verán más adelante. Sin embargo, pues ya los resultados son significativos. Nos plantea que durante el sexenio de AMLO, más de 13.5 millones de personas salieron de la pobreza y que del 2018 al 2024 la reducción de la pobreza pasó de 41.9% a 29.5%, el nivel más bajo desde hace 40 años, y esto es muy significativo. Y tiene mucho que ver con toda la decisión de las diferentes políticas económicas, aunque haya quienes quieran regresar a las prácticas y políticas neoliberales, aún dentro de nuestro mismo país, aunque aparentemente también están apoyando la 4T. Por ejemplo, ayer acabo de ver una declaración de Slim en la que insiste que hay que quitar los programas sociales, que los adultos mayores deben volver a trabajar, que no tienen que estar jubilados, y que hay que hacer crecer al país para que se evite la pobreza. Y digamos, pues sí, se está haciendo crecer el país, pero como plantea nuestra presidenta y nuestro expresidente, con bienestar. Fíjate, ahorita que señalaste el tema, yo recuerdo a Carlos Slim, cuando hace una propuesta de aumentar la edad de jubilación. Aquí la tengo, fíjese, estoy recuperando ahorita la nota, improvisando con base a lo que señalaste. Porque Carlos Slim fue altamente criticado en España cuando él propone, estoy hablando hace años, propone elevar la edad de jubilación a los 75 años en Europa. Bueno, pero pareciera ser que Carlos Slim conoce algunas partes del país, pero otras las desconoce totalmente. Claro. Entre ellos, la esperanza de vida. O sea, vea nada más lo absurdo de esta propuesta. Si tú elevas a 75 años de la edad para poderte jubilar, en un país como México, donde la esperanza de vida para los hombres es de 74 años, eso significa que ya no tienes jubilación. O sea, es una tontería, soberana tontería, y en España le tupieron durísimo por ese tipo de propuestas que son verdaderamente absurdas. Ahora, quizás Carlos Slim se ve a él a sí mismo en la tercera edad, con uno que llegó a ser el hombre más rico del mundo, que tienes atención de médicos especializados, que comes bien, que tienes un entorno, pero la otra cosa es decirle a gente con diabetes, hipertensión, con problemas de salud, a mineros, a gente que trabajó en el sector petrolero, en Comisión Federal, en trabajos desgastantes, o incluso de los más desgastantes, el burnout. Tú fuiste jornalero, yo también. Inclusive. Exacto. Es que sí, hay un amplísimo sector. Bueno, de hecho, estamos viendo los avances ahora porque ha habido un amplísimo sector en nuestro país en la pobreza extrema y en la pobreza. Y esas personas obviamente no llegan a la tercera edad
en muy buenas condiciones de salud, ni con una amplia esperanza de vida post, y entonces, pues sí, efectivamente sería morirse trabajando. Exacto, es dejar la piel, es prácticamente una forma, ¿qué te diré?, tramposa de eliminar las jubilaciones. Ahora, los programas sociales. A ver, Carlos Slim ha viajado mucho a España, ha viajado mucho a Europa. Ahorita acaba de caer el gobierno francés, es el cuarto gobierno francés que cae, porque el primer ministro, creo que es François Bayrou, propone, ojo, recorte a los programas sociales. Ajá. O sea, porque ahora vamos con este neoliberalismo reloaded, y entonces en Francia un gobierno propone recortar los programas sociales, porque, ojo, hay gente en México que no sabe que Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, el Reino Unido tienen programas sociales igualito que en México. Claro que son programas sociales adecuados a su realidad. Pero bueno, François Bayrou propone en Francia un recorte, sorpréndete de la cantidad, Rocío, propone recortar, ojo, no cancelar, vamos a quitarle a programas sociales 1 billón de pesos al año, 1 billón de recorte. Yo cuando vi ese dato, lo primero que pensé, ¿cuál es la magnitud de los programas sociales en Francia para que tú recortes 1 billón? ¿Por qué esa cifra es enorme? Porque ahorita en 2025 el gobierno de la 4T ha destinado a programas sociales 850,000 millones de pesos, y probablemente, todavía no he tenido tiempo de analizarlo, el paquete económico que se acaba de presentar la Secretaría de Hacienda, la presidenta había dicho que ahora la inversión, no gasto, en programas sociales iba a llegar alrededor de 1 billón. Entonces yo fíjate, 1 billón. Yo dije, caray, el recorte en Francia equivale al total de los programas sociales en México. Y ojo, el gobierno cayó. No pasó la moción de censura, y si no pasas una moción en un parlamento, los países que tienen un híbrido o que tienen regímenes parlamentarios, tienes que renunciar. Entonces perdió la votación de manera estrepitosa porque tanto diputadas y diputados de izquierda como de derecha rechazaron la moción del primer ministro francés porque incluía recortar programas sociales, y el gobierno cayó. Esto nada más es para que se den una idea de lo que sucede en Francia, en un país europeo, en gente fifí de México que viaja a España, a Francia de manera regular, pero que pareciera ser que no ven nada. Yo de repente los veo, viajan en tren, yo de repente lo que veo pareciera ser, como metáfora, como si tú entraras en una alberca y salieras seco. Yo así veo a la gente fifí que viaja a Europa, no ve nada. Y la verdad es que también es importante considerar la población de Francia con la población mexicana. Exacto. Y estamos hablando del mismo monto, obviamente con impacto totalmente diferente, porque lo repartes entre muchas menos personas allá que las que lo tienes que repartir acá. Exacto, mira, acabo de checar la esperanza de vida en México en 2023, ya subió tantito, pero son 75 años. Y en el caso de los hombres, son 72 años. O sea, 72 años, y te puedes jubilar a los 75, dejas la piel en un trabajo, y en el caso de las mujeres son 79 años. Estos son datos de 2023, que son los datos más interesantes. Bueno, nos estabas comentando, Rocío, de la disminución de la pobreza. Sí, nos habla de que la desigualdad se redujo, esto es muy importante, de 0.426 a 0.391. Es el segundo país de América con menor desigualdad después de Canadá, y esto es muy significativo porque México estaba muy rezagado anteriormente. Se aprobaron 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes. México es el país con menos porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en todo el mundo. Oye, se dice fácil. Eso. Pero tratar con Donald Trump
acostumbrado a humillar. Fíjate, yo he visto la humillación más famosa de Donald Trump a un mandatario, que yo le agregaría espurio, porque terminó su periodo y sigue gobernando, que es el señor Zelensky en Ucrania, pero humilló a Ursula von der Leyen, jefe de la Comisión Europea, cuando Ursula von der Leyen viaja a Washington y no la recibe y se tiene que regresar. Y no sé si viste, hay una foto en donde van mandatarios europeos, todos con muy poco apoyo popular, todos, comenzando por Friedrich Merz en Alemania, que llega con apenas el 25% de los apoyos. Y la humillación de Donald Trump es evidente. Los trata a Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, a Emmanuel Macron, presidente de Francia, Friedrich Merz, primer ministro alemán, los humilla. Entonces, se dice fácil eso, pero creo que la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy inteligente en defensa, aquí ya hemos tratado el tema de los aranceles, en defensa de la economía de las y los queretanos, en defensa de las y los empresarios queretanos y, por supuesto, de todo el país. Ya hemos comentado, Querétaro, con un amplio clúster de la industria automotriz y con aranceles al acero, al aluminio, a la industria automotriz, pues creo que ese es un logro específico de este gobierno, porque pues cuando la doctora toma posesión el 1 de octubre, todavía le tocó el último cachito de Joe Biden, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué más? Y bueno, y también es importante señalar que ayer, cuando se presentó el paquete fiscal, se habló de aranceles que México, fuera del TEMEC, cobraría a Estados Unidos, o la exportación, no necesariamente a Estados Unidos, sino a la exportación, porque están, si Estados Unidos va a cobrar aranceles a lo que está fuera del TEMEC, pues México también cobraría aranceles a los productos que están fuera del TEMEC, y son bastantes. Entonces, yo creo que sí es mucha la capacidad que ha tenido la presidenta de negociar con Estados Unidos, pero también hay un nivel importante de codependencia de Estados Unidos con México, y pues lo han tenido que ir reconociendo sobre los datos duros que se les han ido presentando y sobre los problemas que Trump está enfrentando por tomar esas decisiones arancelarias, pues como muy a lo loco, diría yo. Pues mira, yo diría que no lo loco, pero el peso, por aquí lo dimos el dato, Rocío, de que esto todavía es doblemente, uno por la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum, pero la otra porque datos del año pasado, el 83% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Porque esa es otra de las herencias de los gobiernos del PRIAN, dejarnos en una dependencia de los norteamericanos en gasolinas. Nos habían dejado herencia en gasolinas, en petroquímicos, en gas natural, en economía, 83%, ¿no? Es importante una diversificación. Bueno, ¿qué otro punto relevante tenemos? La inversión extranjera directa es récord en el primer semestre del año, con más de 38,000 millones de dólares. Nuestra moneda se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar. ¿Te acuerdas de aquel, no sé cómo catalogarlo, casi me atrevería a usar la palabra baboso, 25, del Chumel Torres, cuando dijo, compren dólares? Porque según él, yo no sé con base en qué, porque no creo que sea economista. Ahora, peor los que le hicieron caso, porque en 2019 dice, compren dólares, porque hipotizaban que solo en el primer año de Andrés Manuel López Obrador el peso se iba a devaluar a 25 pesos por dólar. Uh-huh. Solo en el primer año, ¿eh? Solo en el primer año. 25, está 19. Y se ha mantenido a ese alrededor de 20. No ha habido devaluación. Es increíble porque es el primer sexenio, el de Andrés Manuel López Obrador, en el que no hay devaluación. Con Peña Nieto hubo devaluación, con Calderón hubo devaluación, con Fox hubo devaluación, con Zedillo hubo devaluación. Y bueno, aprovecho que te manda saludos
David Álamo, que desde Coatzacoalcos. Está siguiendo la transmisión por YouTube y yo también le mando un cordial Gracias a saludo. David Álamo. Bueno, íbamos con el dólar. ¿Qué más? El desempleo se ubica en el 2.7, uno de los más bajos en el mundo. La inflación anual... Te detengo un poco, sí. Fíjate, 2.7. Ayer leía la nota. Ya bajó. En Estados Unidos, No, ya ha subido. el orden es del desempleo juvenil 10%. No, sí está terrible. O sea, 10% en Estados Unidos el desempleo juvenil. Y esto, la oposición en México no dice absolutamente nada. Siempre quieren comparar, quieren presentar el desastre, lo que decías de la inversión extranjera. ¿Qué otro indicador? La inflación, que también en Estados Unidos ha subido, aquí está en el 3.5%. O fíjate que otro dato que tengo, no sé si lo tengo guardado aquí en mi teléfono, pero vi muy interesante una infografía donde vienen los aumentos al salario mínimo en Estados Unidos. Y de estos aumentos al salario mínimo muestran cómo en Estados Unidos la inflación, ya tiene varios años, supera el aumento a los salarios mínimos. Entonces, de nada sirve que te aumenten porque la inflación se chupa ese aumento. Si tengo la nota, doy el dato preciso, porque es muy interesante y es un histórico, no es un dato puntual en una fecha o en un año, sino realmente es el histórico. Y las comparaciones son importantes porque siempre nos quieren poner como modelo en Estados Unidos, que la gente lo está haciendo mal. Mira, ya lo encontré. Ahora aquí lo tengo, mira. A lo mejor en otro momento comparto la gráfica, pero es el histórico entre enero de 2021 y julio de 2025, ¿ok? ¿Cómo se titula? Se titula que los salarios no van al ritmo de la inflación en Estados Unidos. Entonces, marcan, por ejemplo, en el histórico, la inflación siempre ha estado por encima de los aumentos salariales, lógicamente en promedio. En Estados Unidos hablamos de $7.50 la hora y, por lo tanto, hay un déficit. En el caso de julio de 2025, para hacernos una idea, el déficit es ya del 22%, de ese calibre, el acumulado en este periodo. Entonces, los datos de la inflación van íntimamente ligados con los datos del aumento al salario mínimo, porque estamos hablando acá en Estados Unidos de salarios mínimos, mínimo. El mínimo son $7.50, con variaciones en diferentes estados. Y creo que el siguiente indicador... Sí, tiene que ver justamente con el salario mínimo, que es un incremento en el 12%, que significa un aumento de 135% en términos reales desde 2018. Y sí es muy significativo ver cómo se vincula la inflación con el incremento al salario mínimo, pero como en México pues ha tenido más incremento al salario mínimo que la inflación, y esto también se refleja, pues digamos, en el crecimiento del país y sobre todo en el bienestar de las familias. Potenciamiento del mercado interno, porque el 139% es más del doble. Y todos lo hemos visto. Claro. Porque si por un lado, incluso te acuerdas que la discusión de la derecha en México, cuando se dan los datos de la pobreza, dice, no, es que eso es gracias a los programas sociales. Cuando economistas serios, con base en los datos que presentó el INEGI, señalaban que de los 13,5 millones que salieron de la pobreza en el sexenio pasado y en el sexenio pasado, porque los datos son de 2024, sí, son hasta el 2024. El 75% salió no por programas sociales, salió por el incremento salarial. O sea, ese indicador también a mí me parece muy relevante, porque eso ha permitido
que la gente salga de la pobreza por sus propios méritos, digamos, por su trabajo, ¿no? ¿Qué otro indicador Se resaltó? benefició a los trabajadores de aplicación que anteriormente se manejaban como socios y por lo tanto no tenían ningún derecho y realmente son trabajadores y ahora se les reconoce como tales y pues con todos los derechos. Aunque todavía no logran acceder a eso todos, pero ya está en la ley. Los ingresos... Y eso, fíjate que eso, Rocío, marca una diferencia sustancial con los gobiernos del PRI y del PAN, que le apostaron siempre a la precariedad laboral con el pretexto de que aumentar el salario o pagarte prestaciones, tú fuiste dirigente sindical, yo también, era hacer más atractivo México a la inversión. Hoy en día, con esta inversión de 35 mil millones de dólares, con un país que ha aumentado a más del doble el salario mínimo, se demuestra que la política de la 4T desmonta una de las grandes mentiras del neoliberalismo. Y la precariedad eran los trabajadores de aplicación, que es un área laboral que detonó con la pandemia y que no tenían ninguna protección, porque al igual que los OXXO, se inventan que tú eres, entre comillas, socio para eludir la ley. Entonces, qué bueno que se ha ido deteniendo la precariedad laboral. Los ingresos del gobierno federal al 31 de agosto alcanzaron 5.952.000 millones de pesos, 8.5% mayor en términos reales que en 2024. Y ese es otro dato relevante. ¿A qué se debe? A que hoy grandes machuchones que antes evadían impuestos, porque ese es el término correcto, evadían impuestos con uno de los múltiples mecanismos heredados por las políticas neoliberales del PRI y el PAN, que permitían que grandes empresarios no pagaran impuestos. Yo recuerdo todavía hasta Felipe Calderón, voy a memoria, yo tenía el histórico de lo que no pagaban de impuestos. Y estamos hablando de antes de Peña Nieto, ojo al dato, el orden en 2012 de lo que no pagaban de impuestos algunos grandes empresarios en México, también quizás medios, eran 250,000 millones de pesos. Hoy, 10 de septiembre, la presidenta habla del rescate de Pemex y del apoyo que se tiene que dar porque hay vencimientos de la deuda heredada por el PRIAN, que a grado tal que hoy la presidenta habló de maldita deuda corrupta del PRI y del PAN, que se tienen que pagar 250,000 millones. Entonces, fíjate, tú dejas de pagar 250,000 millones, con ese dinero ya pagas. Claro. Entonces, estamos hablando de casi 6 billones, ¿verdad? Casi. De recaudación. Bueno, otros dos indicadores o uno antes de irnos al corte de la media hora. La deuda pública se mantiene al cierre de agosto en 50% del PIB. Una deuda... Muy importante. Una deuda, Rocío, que no sabemos en qué se gastaron el dinero del PRI y el PAN. Hay que seguir insistiendo que nos digan en qué se gastaron el dinero. Mira, yo tengo documentado en los sexenios del panista Vicente Fox, del panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto, ingresos petroleros del orden de 6.7 billones de pesos. O sea, 6.7 millones de pesos que entraron a las arcas del Estado con un precio del petróleo que llegó a superar en algunos años los $100. Hoy está entre 50 y 60 porque es un valor fluctuante. Y además pidieron prestado dinero, dejaron una deuda de 11 billones que además creció de manera estrepitosa solo en 2 sexenios, en el de panista Felipe Calderón y con el priista Enrique Peña Nieto. Entonces subió casi 10 billones la deuda y tienen ingresos solo por venta de petróleo, porque además hay que decirlo, los ingresos de Pemex eran por venta de derivados del petróleo, no, solo la exportación de petróleo al extranjero fueron casi 7 billones, más 10 billones de deuda, 17 billones de pesos. Preguntémonos todas y todos en qué se lo gastaron.
¿En qué se lo gastaron? Y se disminuyeron los puestos en la estructura de confianza en 5%, pues lo cual también representa un ahorro. Un ahorro, y es la austeridad republicana, ¿no? Nos dice el señor Luis Sánchez que también en México se encarecen los productos por la cuestión de exportación. Tiene razón. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras. Y aquí me voy. Regresamos aquí en Tetras miércoles 10 de septiembre. Estamos analizando el primer informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de la República. Y en la primera mitad comentamos algunos de los aspectos que en realidad la doctora resaltó, porque hay que tomar en cuenta que ella en la mañanera del día del informe, o fue la posterior, ella presenta una síntesis de la síntesis, y nosotros estamos haciendo la síntesis de la síntesis de la síntesis de los datos que proporcionó la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, eso fue con respecto a economía y finanzas, pero también la doctora resaltó el rubro de bienestar y programas sociales. Sí, que está muy vinculado realmente a la cuestión financiera. Nos habla de que ya están en marcha 5 de los 15 polos del bienestar y 8 del corredor interoceánico. Antes de eso, los polos. Hay que recordar que el Plan México incluye la creación de 15 polos. Son 12, pero hay otros 2 que en Yucatán, uno más. Pero digamos, son de los 15, 12 tienen que ver con el Plan México, que es un plan de reindustrialización de México, apenas presentado a inicio del año. Entonces ya 5 polos, quiere decir que te acordarás que con los aranceles el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum presentó un programa de aceleración del desarrollo de estos polos. Pues también los 8 del corredor interoceánico, aun cuando todavía está en proceso la construcción de ese tren, pues ha avanzado ya en 8 espacios. Se entregan de manera directa apoyos a 32 millones de familias, 13 millones de personas mayores de 65 años reciben 6,200 pesos bimestralmente, 1,606,000 personas con discapacidad perciben su pensión bimestral, 3,361,000 estudiantes cuentan con la beca Benito Juárez, y de hecho hoy confirmó la presidenta que el próximo año paulatinamente se va a ir otorgando a todos los niños de primaria que estén en instituciones públicas. 393,000 jóvenes universitarios acceden a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. 151,000 jóvenes participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 415,000 sembradores perciben apoyos como parte de Sembrando Vida. La pensión Mujeres Bienestar, creada por la presidenta en su ampliación de 60 a 64 años, ya cuenta con 1 millón de beneficiarios. La beca Rita Cetina apoya 5.6 millones de estudiantes de secundaria, y se inauguraron 15 hospitales, y en los próximos meses serán 16 más. Tú fuiste maestra y yo también durante gran parte de nuestra vida. Y a mí no hay algo más triste, Rocío, que ver a estudiantes. Yo trabajé a nivel medio superior y superior. No hay nada más triste ver a estudiantes brillantes que abandonan los estudios por problemas económicos. Sí, claro. Yo entiendo perfectamente el esfuerzo que hacen estudiantes que tienen que trabajar y estudiar. Se dice fácil, no lo es. Te cuento el caso de uno, estudiante tecnológico de Querétaro, ingeniería, que yo todos mis estudiantes, yo siempre les pregunté, ¿trabajas o no trabajas? Para no tratarlos a todos por igual. Y a los que contestaban que sí trabajas, les daba un cuestionario escrito que luego procesaba, les preguntaba, ¿en dónde trabajas? ¿Qué trabajo haces? ¿Qué horario de trabajo tienes? Bueno, descubro uno, pero había otros casos semejantes,
de uno que trabajaba como panadero y que entraba a trabajar a las 11 de la noche y terminaba de trabajar a las 6 de la mañana y tenía que estar en el Tecnológico de Querétaro estudiando física, química, matemáticas, computación, programación a las 7 de la mañana sin haber dormido. Y a veces en esos casos yo platicaba con ellos, ¿no? Primera, es gente que si no trabajas, tu familia no te puede pagar los estudios. Ahí son muy importantes las becas que acabas de señalar, porque en este momento son becas para estudiantes de secundaria, de bachillerato y de universidad. La Segunda Guerra Mundial en Europa destruyó la vida de millones de personas y murieron millones de jóvenes. Europa quedó destruida. Está bien el Plan Marshall, son recursos económicos, pero ¿qué haces si no tienes recursos humanos? ¿Cómo salió Europa, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, España? ¿Cómo salieron de tener su juventud destruida? Con universidad universal gratuita, que en los hechos significa becas. Yo gané una beca del gobierno italiano. Estuve en Italia 3 años con una beca del gobierno italiano por la cual concursé y me tocó la colita. Todavía ha durado más el estado de bienestar en Europa, pero me tocó la colita principios de los años 80, en el que yo estaba hiper sorprendido. La universidad no cobraba cuotas. La universidad tenía de su propiedad edificios con departamentos con precios extremadamente bajos para los estudiantes, con comedores universitarios con comida subsidiada. Y además tenía subsidiado el transporte, tanto interno en la ciudad como foráneo. Bueno, ¿por qué? Ellos dicen, y todos, todos, nada de que por mérito, a unos sí, a otros no. ¿No? Yo recuerdo que incluso las credenciales que nos daban para los comedores universitarios venían diferenciadas en 3 franjas, roja, azul, verde, que tenían que ver cuánto pagabas una comida. Para hacerte una idea, en estos momentos podías pagar por una comida 50 pesos con sopa, guisado, ensalada, agua y a veces hasta un postre. Bueno, en otros casos pagabas 40 pesos y en otros 30. ¿De qué dependía? Del rédito de tus padres. Estas becas van a permitir a muchos jóvenes de secundaria que puedan terminar su secundaria e integrarse al bachillerato. Van a permitir a jóvenes de bachillerato terminar su bachillerato y ingresar a estudios universitarios, y van a permitir a muchos jóvenes terminar la universidad, graduarse e incorporarse a la vida productiva de este país como profesionistas. Para mí las becas es algo clave. Ve el caso de los Estados Unidos. Tienen que importar profesionistas de otros países porque, a diferencia de México, la gente en Estados Unidos, si no tiene dinero, no estudias. Así es. Así de sencillo. Muchos se quedan con bachillerato. Y es importante señalar que ya se nota el resultado en menor deserción escolar, aunque no son todavía datos muy significativos, ya ha reducido la deserción escolar, y además también eso incrementa la cultura y la capacidad de reflexión y de visión del mundo de una sociedad, y pues esto, por supuesto, va a beneficiar mucho al país, teniendo un mayor nivel de escolaridad en la inmensa mayoría de la población. Exacto. Mira, dice el señor Luis Sánchez que el salario mínimo en Estados Unidos son $20 por hora y en algunos lugares son $25. No, le diría que no es cierto al señor Luis Sánchez. Yo aquí tengo los datos precisos, los estuve revisando. Mi fuente es Estatista, de donde es la fuente de las estadísticas de la Oficina del Trabajo de los Estados Unidos. Eso nos dice $7.50 el salario mínimo, y se va a rangos de $16 en California y un poco más de $16 en
el estado de Washington y en la capital, en Washington. Esos son los datos precisos. Y eso es para los norteamericanos. Ajá, porque exacto. para los inmigrantes es otra la tasa con la que se mide. Uh-huh. Bueno, vamos ahora a ciencia, innovación y educación. Se conformaron equipos de profesores e investigadores trabajando en 10 proyectos estratégicos de innovación. Se ha incrementado en 193% los apoyos a proyectos de investigación científica. Y algo muy interesante, aunque dije que no lo iba a comentar, pero aquí es muy importante, señalar que ahora están integrándose todos los centros de investigación del país para trabajar en proyectos prioritarios para la nación. Ya no es que cada investigador considere qué es lo que le parece relevante investigar, sino que ahora todos están centrados en realizar investigación en proyectos que tengan un impacto para el desarrollo de nuestro país. La creación de Bachillerato Nacional integra 32 sistemas de educación media superior. Se abrieron 39,000 espacios nuevos en educación media superior. Las universidades del Bienestar Benito Juárez ahora tienen 85,000 estudiantes en 202 sedes del país. La Universidad Nacional Rosario Castellanos atenderá este año a 77,000 jóvenes. Se aumentó el salario 10% para las y los maestros. Fíjate, la cosa del bachillerato se dice fácil, pero teníamos 32 sistemas de bachillerato, lo que es absurdo. Mira, yo recuerdo que en Europa, bueno, yo me dediqué a la didáctica y pues a nivel internacional teníamos que conocer todos los sistemas en América, Asia, Europa, ¿no? Existen 2 bachilleratos, lo que se llama el bachillerato en ciencias sociales y el bachillerato en ciencias físico-matemáticas. Bueno, tú en bachillerato, que dura 5 años, te permite en ese bachillerato decir, a lo mejor mi orientación es hacia a estudiar matemáticas, física, ingeniería, química, medicina, ciencias naturales. Bueno, pues te conviene este bachillerato en ciencias físico-matemáticas o en ciencias, digamos. Ciencias sociales, quiero ser sociólogo, pedagogo, psicólogo, etcétera. ¿Puedes cambiar de uno a otro? Sí. ¿Te va a costar? Sí. ¿Puedes terminar un bachillerato en ciencias sociales y humanidades y luego integrarte a una carrera de física? Sí. Te va a costar un poco. Y el viceversa también, pero también te va a costar porque lógicamente vas más especializado. Y la otra, el abrir las universidades Benito Juárez y la Rosario Castellanos, pues es llevar a universidades donde las universidades autónomas, donde los gobiernos federales del PRI y el PAN, no les interesaba abrir universidades. Y entonces vemos casos patéticos que tenemos 230,000 déficit, teníamos en la pandemia un déficit de 230,000 médicos, un déficit de 70,000 especialistas, y la presidenta señala, y cerrabas las facultades de medicina. O sea, no es posible. Yo lo veo aquí en Querétaro, en nuestra universidad, desgraciadamente. No es posible que tú admitas únicamente a 60 jóvenes a medicina de la UAC, que es pública, cuando la población de Querétaro era de 300,000 habitantes. Hoy en día que tienes una población metropolitana ya conurbada sobre 1,200,000, 4 veces más, la UAC sigue admitiendo solamente a 60. O sea, dices tú, ¿cómo es posible? Tu población ya te aumentó en 4 veces. En esa misma proporción, medicina debería de estar aceptando 240 jóvenes. Claro, se requieren recursos económicos, se requieren recursos humanos, pero también se requiere una visión pública de lo que la gente necesita. Porque si tú no accedes a una universidad pública, para mí es mi caso, que vengo de una familia humilde, pues no puedes pagar una universidad privada. Claro. Regresamos a las becas. Mi familia no me hubiera podido pagar 3 años de estudios en Italia, era imposible. O vas con una beca o no vas, así de sencillo. Y eso pasa incluso en México, porque también cuando un joven, estando en la medicina, quiere hacer una especialidad, pues en ocasiones te tienes que mover a otra ciudad, lo que implica para los padres
un costo adicional de mantener a un hijo en otra ciudad. Y muchas familias no se lo pueden permitir. Y en ese caso las becas vienen como esta parte de cobertura, ¿no? Y fíjate que, bueno, digo, todo el informe va en este sentido desde el planteamiento de la 4T con Andrés Manuel, pero sí es importante destacar que hay una diferencia significativa en la visión de hacia dónde van las acciones que desarrolla el gobierno. Y en una visión neoliberal, lo que importan son los datos económicos. Macro. Y también pensar, ay, bueno, voy a meter más estudiantes a la universidad, ¿cuánto me cuesta cada estudiante? No voy a meter el recurso para que ellos vayan a estudiar. Además, tendría que meter más maestros, y por los maestros también cuánto me van a costar. Y entonces solamente se piensa desde ahí, pues, el recurso que se va a gastar. Y acá se está hablando de una inversión, porque esta inversión va en el sentido de que haya profesionistas en todos los ámbitos para todas las necesidades de la población del país, y que eso es la prioridad, no cuánto dinero se va a gastar, sino cuánto dinero se tiene que invertir para que se cubran esas necesidades de educación, de salud, de bienestar en cuanto a alimentación, en cuanto a vivienda, en cuanto a vestido, etcétera. Entonces, eso me parece que es esencial, porque a veces hablar de cuando somos apartidistas, porque yo voy a votar por el candidato, tiene mucho que ver con no entender que cada partido político tiene una visión específica de nación y que la pone en práctica independientemente del candidato que postule ese partido. Entonces, claro, y los términos, el costo que tú señalas, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que en México fallecieron 336,000 personas derivadas de falta de médicos, falta de enfermeras, falta de hospitales, falta de equipo médico. Por ejemplo, ventiladores mecánicos para terapia intensiva. Nos faltaban virólogos, infectólogos, epidemiólogos, emergenciólogos, anestesiólogos, neumólogos. Y eso es un costo importante, porque si se te muere gente joven en la que has invertido, pues también lo tienes que ver. Hay otras cosas que efectivamente los neoliberales no ven. Simplemente lo ven, la educación la veían como un costo, no como una inversión. Así es, como un pero además ignorando datos que son esenciales a nivel internacional. Cada egresado de una universidad tiene una tasa de retorno al país que lo formó superior a lo que, entre comillas, gastaste en él, que nosotros diríamos la inversión en él. ¿Algún punto de salud? Se nos está acabando el programa. Pues de salud muy importante señalar la clínica es nuestra, que ha abierto 11,816, apoya a 11,816 centros de salud, que ha tenido una inversión de 1,500,000 millones de pesos, que se han adquirido equipos para 300 quirófanos en el IMSS Bienestar, y que, bueno, el mayor presupuesto se ha invertido ahorita en el IMSS Bienestar de salud, y que va a incrementarse para el siguiente año. Y bueno, la clínica es nuestra, que son las visitas a domiciliarias que se están haciendo a las personas de la tercera edad, y que empezaron por las zonas más alejadas, las menos atendidas, y que pues va avanzando en toda la población de tercera edad. Sí, ahí yo resaltaría, Rocío, lo de los centros de salud con laboratorio, porque era una cosa increíble. Los neoliberales subrogaron todo, sacaron los laboratorios de los hospitales para entregarlos a convenciones con hospitales, con laboratorios privados, y que en este informe ya aumentó de 550 aproximadamente a 3,300, 6 veces más. Hoy hay centros de salud con laboratorio, lo que era absurdo, todos lo hemos vivido. Yo tengo el Seguro Social por la universidad, el ISSSTE por el Tecnológico de Querétaro, y pues sí me tocó ver cómo en muchas ocasiones las muestras de laboratorio las tenías que hacer en un laboratorio privado. ¿Algo más en infraestructura, vivienda? Infraestructura, bueno, se inició la construcción de 1.7 millones de viviendas dignas, y se han otorgado 236,000 apoyos de créditos y mejoramiento de viviendas, lo cual también es muy significativo, porque la vivienda social
pues había sido abandonada. Ey. Se han otorgado 189,000 escrituras entregadas gratuitamente y 1.5 millones de familias han recibido beneficios como quitas, reducciones y finiquitos. Pues no sé si tú pediste préstamo en el ISSSTE y yo no, pero en el Infonavit sí. Y me consta, yo cuando fui dirigente sindical tuvimos casos de créditos incobrables, impagables más bien. Impagables, porque había gente que pagaba el crédito o el monto del crédito que te dieron hasta 2 o 3 veces y todavía debías y terminabas por abandonar el inmueble o que te embargaban el inmueble, y son problemas que no puedes resolver en un sexenio. Es imposible resolver en un sexenio este tipo de problemas. Todos lo vimos, yo tengo familia en la frontera entre el estado de Hidalgo y el estado de México, en algunas ocasiones voy para allá, y me sorprendía llegando ver una enorme cantidad de casas en medio de la nada. Que yo decía, bueno, ¿y aquí la gente cómo llega? No hay escuelas, no hay transporte público, y luego comienzas a ver cómo gran cantidad de inmuebles están vandalizados. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, no vamos a agotar aquí todo, yo creo que vamos a destinar dentro de 15 días una segunda parte, y que también va ligado a la última encuesta publicada de ENCOL sobre la evaluación por parte de la población del trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum, porque más allá de lo que se diga, ahora sí que yo como mi canal en el canal 11, dato mata relato, cuando tienes los datos, funciona, bueno, te permite analizar la realidad mucho mejor que cuando tienes prejuicios, inventas, dices, el país es un desastre, etcétera, etcétera. Sí, y la otra cosa también que se tiene que tomar siempre en cuenta es en qué estado recibió salud, educación, etcétera, la 4T. Bueno, nos vemos aquí el próximo miércoles con Sergio Becerril y con Gonzalo Guajardo, a los que les mandemos un cordial saludo. Los saluda Ángel Valderas. Rocío Méndez. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.